Estoy aquí con Roberto Rosario Vidal, autor del reciente libro Inés Huaylas Yupanqui, una estrella entre dos mundos. Roberto, tú tienes una amplia trayectoria tanto en poesía como en narrativa. Se te conoce también como difusor y creador en literatura infantil, pero has hecho también novela. Tienes algunas novelas ya representativas, como por ejemplo Señal de la Cruz, Pique Esperanza y otras que conocemos quienes seguimos de cerca tu trabajo narrativo. ¿Cómo así llegas a Inés Huaylas Yupanqui? ¿Cómo es que así llegas de la novela minera, de la novela romántica a la novela histórica? Inés Huaylas Yupanqui es un personaje vinculado a mi vida personal. Como ustedes saben, yo pasé los primeros años de mi vida en el callejón de Huaylas, en la ciudad de Caraz, y desde niño escuchaba el nombre de Inés Huaylas Yupanqui. Mención de un personaje histórico, pero con muy poca información en los libros, en los manuales, en los textos. Con el correr del tiempo comencé a investigar sobre este personaje, encontré muy poca bibliografía, sin embargo sentía que era un compromiso histórico de mi parte escribir algo sobre este personaje que significa mucho en la vida del país. Inés Huaylas Yupanqui pues es hija del Inca Huayna Cápac, ¿no? Con una ñusta de la región Huaylas llamada Contarhuacho. En la novela yo le llamo Cunturhuacho, que sí quiere decir cóndor solitario, cóndor huérfano. Es una historia muy bonita, toda vez que la hija de este Inca, con esta ñusta, que más tarde va a ser educada en el Aquiahuasi y el Cusco, con el correr del tiempo va a llegar a cumplir un rol muy importante en la historia del Perú. Bien, de todas maneras, por el hecho de ser una novela histórica, tienes que iniciar, tienes que empezar, tienes que quizás usar como premisa la historia en sí, ¿no? La misma historia. Y para ello pues es importante la investigación. ¿Puedes contarme brevemente hasta dónde profundizaste en tus investigaciones? De repente un poco tu bibliografía, has revisado archivos. ¿Hasta dónde llegaste con tu trabajo de investigación? Es cierto, como decía, hay muy poca bibliografía respecto a la vida de este personaje. Algunas referencias tangenciales, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de mencionar la entrega que hace Atahualpa a Inés Huaylas, ¿no? En ese entonces, con el nombre de Quispe Sisa, como esposa de Francisco Pizarro, referencias de parte de la cuñada de Pizarro, doña Inés Muñoz, respecto al rol que cumple esta joven mujer cuando llega a Cajamarca, referencias muy breves relacionadas con el nacimiento de doña Francisca, que es la hija de Inés y de Francisco Pizarro. He tenido que investigar mucho sobre cómo era la educación de la nobleza, precisamente de la nobleza de las mujeres, de la nobleza incaica, ¿no? Para hablar en los primeros capítulos sobre la infancia de este personaje. Libros diversos sobre la educación en el incanato, de Carlos Daniel Valcárcel, autores diversos sobre este aspecto. Revisar la historia del incanato en autores pues muy importantes, partiendo de cronistas, ¿no? De la época, ¿no? Y luego bibliografía sobre Francisco Pizarro, que también existe bastante bibliografía con enfoques diversos, ¿no? Sobre el rol que cumple Francisco Pizarro, para unos como conquistador, para otros como invasor. Y bueno, me ha tomado varios años recoger información sobre la protagonista de esta novela, y finalmente pues decidí no hacer un libro de historia, sino un libro narrativo, una novela histórica que en cuanto a los acontecimientos concuerda, ¿no? Con la cronología histórica de los hechos.
Yo pienso que esta historia novelada sobre la vida de Inés Guaylas Yupanqui no solamente va a permitir recrear, divertir, ¿no? Dar sano esparcimiento mediante lectura, sino también recordar una etapa muy importante de la historia del Perú. Ahora, se confunde mucho la imagen de Inés Guaylas Yupanqui con la de su hija Francisca Pizarro. ¿A qué crees que se debe este fenómeno? Nosotros, cuando hemos empezado a difundir la aparición de este libro, mucha gente, a más de 2 o 3 personas, inclusive verbalmente, he escuchado que sienten, creen, piensan que se trata de Francisca Pizarro, y no es así. Sí. ¿Por qué crees que ocurre eso? Bueno, es que doña Francisca Pizarro cobra mucho interés debido a que ella es considerada como la primera mestiza del Perú, ¿no? Siendo hija pues de una descendiente de los incas como es Inés Guaylas Yupanqui y el conquistador del Perú, Francisco Pizarro. Además, se han escrito libros muy importantes como el de María Rostodowski, su libro Doña Francisca, y otros libros más que toman esa fuente informativa. Permítanme hablarles un poquito sobre la biografía de Inés Guaylas. Inés Guaylas Yupanqui, mire, nace el año 1515. Algunos dicen 1516 y otros hasta 1517-18. Pero el año en que concuerda mucho más con la biografía que vamos a ver más adelante de este personaje es 1515. Ella, a muy temprana edad, es llevada al Cusco para educarse en el Aquiahuasi. Como era costumbre, las hijas del Inca, en las yustas que él iba conquistando en el trayecto de su conquista, eran llevadas al Cusco para ser educadas de acuerdo a la cultura del incanato, ¿no? Aprender el quechua, aprender las tradiciones, la cultura, las formas de vida, ¿no? Que les iba a servir para ser ellas o vírgenes del sol, si se quiere, o esposas de los gobernantes de las regiones que el Inca conquistara, o también podía ser esposa de algún Inca, si el caso lo requiriera. Recibe una educación excelente y cuando llega a la edad de más o menos 15, 16 años, que es la edad en la que egresaban, si se quiere, las niñas del Aquiahuasi, el periodo que concuerda con el inicio de la menstruación de las niñas, 11, 12, 13, 14 años. Bueno, les preguntan, y eso sí hay fuentes históricas que tratan sobre esto, si ella quiere seguir en el Aquiahuasi sirviendo a las deidades o quiere contraer matrimonio. Ella decide pues salir del Aquiahuasi y viaja, miren, llega por supuesto a la tierra de su madre, que es Tocash, Pueblo Libre, ¿no? Que queda en el departamento de Ancash, en la provincia de Huaylas, y luego se dirige a Cajamarca. La historia la encuentra en Cajamarca luego de la captura del Inca. Se menciona que es una de las personas que coordina la atención del Inca, porque pese a estar en una celda, en prisión, el Inca recibía el apoyo de un grupo de personas que se encargaban de su alimentación, de su vestuario, e inclusive habían personas que compartían con él su vida sexual, ¿no? Es cuando, al parecer, Atahualpa aprecia alguna simpatía de parte del conquistador Francisco Pizarro respecto a esa doncella, a esta señorita muy simpática, ¿no? Que era la que coordinaba la atención al Inca. Y hay una secuencia y textualmente una referencia en la que Atahualpa entrega a Francisco Pizarro a su hermana y le dice: te entrego a mi hermana muy querida para que sea tu esposa y compañera. Francisco Pizarro acata esto y vive con ella, le da un espacio en el palacio, llamemos, ¿no? A la estructura arquitectónica que estaban habitando temporalmente en Cajamarca. Luego del rescate, ¿no? Y la muerte de Atahualpa, Francisco Pizarro se dirige al Cusco, ¿no? Y para ello ya, bueno, no sería mucho abundar
con el apoyo de los huancas y los jaujas, ¿no? Logra transportar no solamente armamento, sino también el producto de rescate, grandes cantidades pues, de joyas que le había entregado tanto a Francisco Pizarro como a sus hermanos, el Inca Atahualpa. Y se dirigen al Cusco, y esta Inés Guaylas, cuyo nombre original era Quispe Sisa, y en la novela yo le llamo Quespi Sisa, que significa flor radiante, flor brillante. Y llegan al Cusco con Pizarro, y luego retornando, ya porque Pizarro después se va hacia la costa, ella se queda en Jauja, porque está con los días avanzados de gestación y es donde da a luz. En Jauja, a fines de diciembre de 1534, nace Francisca Pizarro Yupanqui, hija del conquistador Francisco Pizarro y de Inés Guaylas Yupanqui. Con ella en brazos llega a Lima Inés Guaylas y participa en la fundación de Lima. Miren ustedes la importancia de este personaje. Inés Guaylas vive los 15 últimos años del incanato. Participa durante los primeros años de la conquista acompañando al conquistador. Luego de la muerte de Francisco Pizarro y su segundo matrimonio, ella vive, participa, presencia la vida política del país hasta el año 1575. Recuerden ustedes que en 1572 muere Túpac Amaru, llamado Túpac Amaru I, ¿no? que es el último de los incas de Vilcabamba, el que continuó las luchas de la resistencia que había iniciado su padre, Manco Inca, el año 1536. Poco después nomás de la fundación de Lima, se inicia este movimiento de rebeldía buscando recuperar pues, el Tahuantinsuyo para los originales propietarios. La gesta de Manco Inca va a ser continuada por sus hijos, el último de ellos, Túpac Amaru. Participa pues Inés Guaylas en esas tres etapas, durante el incanato, durante la conquista, durante los años de la resistencia, y muere 3 años después de la muerte de Túpac Amaru. Roberto, has hecho un recuento casi completo del periodo en que se desarrolla la novela y se desarrolla también esta parte de la historia del Perú. Eso quiere decir, bueno, yo he leído la novela y buena parte de la novela tú la relatas desde los ojos de Inés Guaylas. Inés Guaylas relata las cosas que están pasando, ¿no? Es su mirada. Fue difícil ver el proceso, este trastorno que ocurre en el país. Fue difícil verlo desde los ojos de Inés. Lo pregunto porque ella nació en la época de los incas, fueron los 15 años finales, pero de todas maneras el imperio estaba en todo su apogeo. Ella ve todo el trastorno del proceso de conquista, ve lo terrible, ve sangre correr, ve cómo se imponen los españoles. Tiene que casarse con el macho capitán, como se llama, con el conquistador, con el más importante de todos, que es Francisco Pizarro. Tiene que avasallarse de alguna manera a esto, sentir el dominio de los incas y tener hijos del conquistador. Pero mentalmente, ¿cómo sientes tú que ella procesó todo esto? Porque es verdad que tú no es posible haber sabido de primera mano cómo pensó ella, pero a partir de las investigaciones, a partir del comportamiento de ella, ¿sientes tú de que ella de todas maneras se sintió dominada plenamente por el pensamiento hispánico, o hubo un momento en que luego ella se revela ante esto? ¿Cómo asumes tú que ella crees que pensó, que reflexionó todo este proceso, y cómo es finalmente, al final de sus días, crees tú que fue su conclusión acerca de este proceso tan terrible? Es un tema muy difícil de procesar. Recordemos que en la época incaica, el Inca, cada vez que conquistaba pues, una región, o avasallaba con la fuerza de las armas, ¿no? Con su poderoso ejército, o conseguía un trato con los caciques, con los curacas, y había una reciprocidad. Por lo general el curaca
vencido, le entregaba a su hija en matrimonio, y es así como se dice que Huayna Cápac tuvo cerca de 500 hijos. Posiblemente tuvo muchas concubinas, porque tenía siempre el Inca por tradición una mujer principal y muchas concubinas. Entonces, psicológicamente las mujeres de esa época estaban preparadas para ser entregadas pues al ganador, al vencedor. En muchas circunstancias el vencedor pues triunfaba luego de haber avasallado, haber destruido a sangre, ¿no? Toda una región. El matrimonio de ella con Pizarro se da cuando está Atahualpa vivo. En la novela menciono el momento en el que se entera ella que han matado a su hermano. ¿Ya? Es la novela, tenemos que crear esa escena de sentimiento y de dolor, de impotencia también, pero la vida continúa y ya ella pronto va a tener un hijo, 2 hijos, va a tener a doña Francisca y luego a Gonzalo, que le llamaban Gonzalito, ¿no? Y va abriendo los ojos con el tiempo. Se ve la actuación de ella posteriormente, ya con su segundo marido, ¿no? Cuando se producen hechos muy lamentables de maltrato de parte del marido, y más aún hasta una denuncia por hechicería, y ella se revela, ¿no? y va a tomar una acción reivindicativa de su propia personalidad, un poco reconociendo que ¿no? en qué estuvo pensando, qué estuvo viendo para no darse cuenta de lo que estaba sucediendo, ¿no? Es un tema pues muy extenso, la novela de 272 páginas, sin embargo cuando uno piensa y hace un recuento de la vida de este personaje, hay muchas situaciones que ella ha tenido que atravesar y sufrir. Por ejemplo, hay un momento histórico en el que a ella inclusive le acusan de traidora cuando se produce el cerco de Lima. Como ustedes saben, en 1536 las huestes de Manco Inca logran cercar Cusco, ¿no? Donde están allí Hernando Pizarro, Gonzalo Pizarro, Juan Pizarro, y a raíz de ese cerco de Cusco muere inclusive el hermano menor de Francisco Pizarro, que es Juan. Ya con este valor decide Manco Inca disponer pues ya la invasión de Lima, ¿no? Y se produce el cerco de Lima. Y cuando ya está en el momento culminante, se enteran que está llegando una fuerza muy poderosa del norte peruano. Es un ejército que ha mandado la Curaca Cunturhuacho, que llamo yo, o Contarhuacho, como le llaman otros historiadores, que es la madre de Inés Guaylas Yupanqui. Imagínense ustedes el poderío que tenía esa ñusta. Manda un ejército de 5.000 hombres para proteger Lima, pero no porque ella estaba contra la acción reivindicativa de Manco Inca, sino porque pues, estaba su hija con sus 2 nietos en Lima. Entonces se justifica esto en la medida en que manda un ejército para salvar a su hija, para salvar a sus nietos, ¿no? Gracias a eso no se llega a concretar la toma de Lima cuando ya estaba prácticamente en manos de las fuerzas de Manco Inca. En este momento se produce pues la muerte de una hermana de Inés Guaylas, y le acusan a ella de que por celos ella la ha indispuesto y la ha tachado de traidora, y la historia sí registra este hecho de la muerte de esta hermana en ese mismo momento por orden de Francisco Pizarro. En el transcurso de la novela se justifica, no es cierto lo que dicen ellos, ¿no? Así como otras situaciones que le atribuyen a la actuación de Inés Guaylas Yupanqui. Ella se hace muy amiga con su concuñada, inicialmente, con doña Inés Muñoz, que es otro personaje importante en la historia del Perú, porque es esposa de un hermano de madre de Francisco Pizarro, ¿no? Que viene de España, y se dice que ella es la que trajo la semilla del trigo, las plantas de vid, y bueno, desarrolló actividades con los campesinos, y fundó un convento que todavía hasta ahora existe en la avenida Bancay,
frente a la Biblioteca Nacional. Uno mira de afuera y no parece un convento, pero es, ¿no? Y donde encontramos inclusive la tumba de este personaje y la fotografía de doña Inés Muñoz, que muere mucho después que su tocaya Inés Guaylas Yupanqui. Roberto, dos preguntas más. Inés Guaylas Yupanqui, ya yendo a lo regional, es quizás un personaje importante para Ancash, ¿no? Nació en Tocash, en la actual provincia de Guaylas, y seguramente los ancachinos van a ver con atención este libro, lo van a querer conocer. Hay una suerte de trascendencia, ¿crees tú, identitaria a partir de la escritura de este libro? ¿Es un objetivo tuyo esto? Es un homenaje. Siempre he pensado que este libro es un homenaje del escritor Roberto Rosario Vidal a la tierra en donde despertó a la vida. Tocash es un distrito de la provincia de Guaylas, su capital Carás, donde yo estudié inicial y primaria y donde viví la cultura de esta región, tan rica en cuanto a tradiciones orales, en cuanto a folclore y también en historia. Y yo creo que la imagen de Inés Guaylas Yupanqui va a despertar mucho interés en el departamento de Ancash, principalmente en la provincia de Guaylas. Yo pienso que este libro debe ser una lectura obligada porque para los niños, jóvenes y adultos de esta región, toda vez que es un personaje ilustre de la historia de nuestra región. Inés Guaylas Yupanqui, hija del Inca Huayna Cápac, de una cacique poderosa, no solamente importante, poderosa en el Callejón de Guaylas, que tenía a su cargo casi todo el Callejón de Guaylas y llegaba hasta las costas de El Santa, sus propiedades. Así que Chimbote tiene que también tributar homenaje a este personaje, ¿no? Que es pues un personaje de mucha trascendencia histórica. Y finalmente, por el hecho de ser un personaje de mucha trascendencia histórica, no solo para Ancash, sino para todo el Perú, imagino que esto ha despertado tu interés de seguir investigando y de repente de querer seguir leyendo y escribiendo, creando a partir de tu narrativa el proceso de otros personajes como Inés Guaylas. ¿Hay algo que nos puedas anunciar al respecto? Bueno, la historia del Perú es una historia muy, muy rica, con hitos pues tan importantes y personajes masculinos y femeninos que se desconocen, ¿no? Y yo estoy trabajando en este momento una novela sobre Beatriz Clara Coya, que es la nieta de Manco Inca, ¿no? Nieta de Manco Inca, que cumple un rol importantísimo toda vez que cuando ya prácticamente han culminado los 40 años de lucha de la resistencia, el virrey Toledo descubre que esta niña de 14, 15 años se encuentra alojada en un convento de Santa Clara del Cusco, la entrega en recompensa a quien capture a Túpac Amaru, que había iniciado una lucha pues a muerte contra los españoles. Algo pues que denigra a este personaje, ¿no? del virreinato, al virrey Francisco de Toledo, y la obliga a casarse con el hombre que captura a su tío, al hermano menor de su madre, ¿no? Y se casan. Este personaje es sobrino nieto del santo jesuita San Ignacio de Loyola. Es una novela también bastante rica porque me va a permitir hablar sobre los 40 años de la resistencia, ¿no? De Manco Inca y sus hijos frente al dominio español. Y también hablar un poco sobre el interés que tenía la corona de España de buscar como pretexto la unión de un descendiente de un santo con una descendiente del incanato. Y más aún, a la hija de Beatriz Clara Coya, Ana María, posteriormente ya adolescente, muerto su padre y su madre, la mandan a España y le hacen casar con el nieto de otro santo, de San Francisco de Borja. San Francisco de Borja. Madre
con San Ignacio de Loyola, hija con nieto de San Francisco de Borja. Esta imagen histórica, años después, plasma un pintor de la escuela cusqueña en lienzos que se exhiben en la iglesia de los jesuitas en el Cusco, y también en un museo de Lima y una iglesia acá en el Rímac que hemos intentado visitar contigo. Y estos cuadros, estos lienzos elaborados con el auspicio y la promoción de los sacerdotes, ¿no?, con la finalidad de promover la conveniencia, la unión de los descendientes, pues, de los incas, ¿no?, con los descendientes de los santos católicos. No sé, algo así como un marketing religioso. Sí. Muy bien. Bueno, Roberto, para finalizar, solamente anunciar que el libro Inés Guaylas Yupanqui, Una estrella entre dos mundos, se presenta en Barranca el 1 de julio, luego en Huaraz el 8 de julio, luego en Lima el 14 de julio, y también nada menos que en la Feria Internacional del Libro de Lima el 27 de julio. 24 de julio. El 24 de julio, perdón. Así que están todos invitados, y luego, es verdad, Roberto Rosario va a cruzar el charco, se va a Europa también a presentar Inés Guaylas Yupanqui en España, en Francia, en Bélgica. Así que te queda una ruta interesante que hacer, Roberto. Para despedirnos, tus palabras finales, Roberto. Muchas gracias, Ricardo, por esa entrevista sobre este libro que me tiene, pues, bastante ilusionado respecto a la acogida que espero que pueda tener, principalmente de parte de nuestros amigos de la región y todo el Perú. Muchas gracias. Gracias a ti, Roberto.